Shalom, Boker Tov. Muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Joshua. Bendiciones abundantes para todos y cada uno de los que nos sintonizan hoy por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bien, mis amados hermanos, quien les habla es su hermano, José Antolín Meléndez, de aquí, de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, aquí en Extensión México, directo al sur de Los Ángeles, California, y de ahí a todo este Olam. Bien, mis amados, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parashá que estamos comentando el día de hoy, en este día de reposo, en este Yom Shabbat, que se intitula Kitabu. Transliterado a nuestro idioma, cuando entren. Está conformada por una porción en lo que es la bendita Torah, Vaikra Levíticos, capítulo 25, del verso 1 al verso 2 del capítulo 26. Todo el capítulo 25 y el verso 1 y verso 2 del capítulo 26. Tenemos dos porciones, una en Yermiyah Haneví, lo que es el profeta Jeremías, capítulo 32, verso 6, al capítulo 36, verso 6. En Yehezkel Haneví, profeta Ezequiel, capítulo 34, versos del 1 al 31, donde nos hace un gran exhorto conforme a qué? A esos pastores que se apacientan a sí mismos. También encontramos en lo que es el Tehilín, el libro de Tehilín, Sefer Tehilín, libro de Salmos, el Salmo 92. Y en el Brit Hadashah, lo que es el pacto renovado, bueno, ahí tenemos en lo que es la Besora de Yohanan, Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versos del 1 al 33, una porción. Esto es en el pacto renovado. Bendito sea el Eterno, porque nos permite la vida hoy, en este día de reposo, Yom Shabbat, día de delicia, para alimentarnos de su bendita Torah. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así que, bendito, oh Jehová, por tu Dabarebet, por tu palabra de verdad. Aquí encontramos varios temas en esta porción muy hermosos. Vamos a empezar con lo que es la Shemitah. Estamos hablando del año sabático. También encontramos lo que es Yobel. Estamos hablando del jubileo y las bendiciones que hay en ese jubileo. También la posibilidad de rescatar la propiedad. Y otro título que encontramos aquí, otra enseñanza, es el rescate de las propiedades en ciudades amuralladas. Y bueno, y también en ciudades que no estuviesen propiedades, valga la redundancia, que no estuviesen en ciudades amuralladas. También nos habla de un tema muy importante, lo que es el trato humanitario. Vamos a hablar del amor al prójimo. Bendito sea el Eterno, porque de todo se ocupa, en todo está, porque Él es el Todopoderoso. El omnipotente, el omnisciente, omnipresente. Bendito sea su nombre. Beshem de Yehoshua HaMashiach. También encontramos lo que es una prohibición en lo que es la Torah, un mandamiento de no harás, prohibición de manejar usura o interés con nuestros hermanos. Bendito sea el Eterno. También lo estaremos tocando. Y también nos encontramos lo que es el trato humanitario para con los siervos, para con los esclavos. Y también nos encontramos instrucción Torah sobre los esclavos hebreos que estaban en poder de otros hermanos, o ponga que no hermanos, de otras naciones, que no fuesen del pueblo hebreo. Eso es lo que vamos a encontrar aquí. Pero bueno, antes de continuar con mi comentario de la parashá, vamos a hacer tefilá. ¿Qué le parece? Y decimos juntos: Isma Israel y Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Baruch Shem Kebo Malchuto Leolam Vaed. Escucha, Israel, Jehová, nuestro Elohim, nuestro Dios, Jehová es primero. Y bendito es el nombre de su reino, de ahora y para siempre. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Ve, amén. Aleluya.
Bien, pues damos gracias al Eterno porque Él es bueno, para siempre su misericordia, que nuevas son cada mañana. Y en esta ocasión, en un día de reposo, un día de delicia, un día agradable que estamos apartando para Él, porque Él lo instituyó así. Y bueno, hablando de Yom Shabbat, creo que vamos a ver un poquito también del día de reposo, si el Eterno así nos lo permite, si el Eterno así nos lo concede. Amén. Bueno, mis amados, vamos ahí a nuestro Sefer Torah, al libro de Levíticos, Vaikra Levíticos capítulo 25. Miren lo que dice el verso 1. Y habló Jehová a Moshe. Habló Jehová a Moshe en el monte Sinai, diciendo, dile a los hijos de Israel, cuando ustedes entren a la tierra que yo les estoy dando, la tierra que yo les estoy dando, mire lo que dice el Eterno, cuando entren a la tierra que yo mismo les estoy dando, la tierra misma observará un descanso de Shabbat para Jehová. ¿Para quién es el día de reposo? ¿Y para quién es el descanso de la tierra? Para el Eterno. ¿Quién lo está diciendo? Yo Jehová, dice él. Nuestro Abacados, bendito sea su nombre. Entonces vamos a ver algo muy importante. Observemos aquí en lo que estamos leyendo que la escena vuelve hacia el monte Sinai. Pero las normas, las leyes de esta Torah entran en vigor cuando, mis amados, Ahim Behayot, ahí lo encontramos intrínseco, cuando los Bene Israel, los hijos de Israel, llegaran y entrasen a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Instrucciones, leyes de Torah que el Eterno da en el monte Sinai. Cuando empezamos a estudiar este Sefer, este libro, Vaikra, Levíticos, ya casi lo vamos a terminar. Pero cuando comenzamos, recordemos, en el capítulo 1, versículo 1, ahí encontramos que Jehová habló a Moshe desde el Mishkan, el tabernáculo de reunión o la tienda de las citas. Y ahorita estamos viendo que volvemos al monte Sinai y desde ahí está hablando con Moshe. Bendito sea el Eterno. Por ahí también en lo que es nuestro canal de YouTube tenemos un programa de radio por medio de un servidor, lo que es Encontrando al Mashiach en la Torah. Y por ahí tenemos ciertas porciones que estamos llevando el viaje del pueblo de Israel. Lo estamos estudiando ahora en la era del Mashiach. Y podemos, hay un tema, una porción ahí donde vimos cuántas veces subió Moshe al monte Sinai, 11 veces a recibir Torah. Instrucciones del Eterno para que vaya, busque, encuentre y será de gran bendición. Amén. Bueno, entonces ya recordamos que habló al principio de este libro en lo que fue el Mishkan, el tabernáculo de reunión, y ahora es en el monte Sinai. Entonces vemos que es sorprendente para nuestro ser darnos cuenta que no solamente habla de un Shabbat o un día de reposo o un día de cesar en esto que estamos leyendo para la tierra, sino también ya entendimos y hemos estudiado que hay un Yom Shabbat, un día de cesar para nosotros, los seres humanos. Bendito sea el Eterno. El séptimo día era para el hombre y el séptimo año nos dice en esto que estamos leyendo que es para la tierra. Bendito sea el Eterno. El séptimo día se proyectaba hacia la creación. Cuando Jehová Sebaot reposó de sus trabajos, porque había completado su obra, la obra de la creación. Y usted y yo lo hemos estudiado bastantes veces, que Shabbat no significa sábado como ha sido traducido normalmente en algunas versiones de lo que es la Biblia en el castellano. Shabbat de la Lashon Kadosh del hebreo significa cesar o
reposo. Y en su significado final se refiere al reposo de la redención. Por ejemplo, podemos encontrar en el Brit Hadashah. En el Brit Hadashah encontramos, por ejemplo, en lo que es la carta a los hebreos, que todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Jehová. Estamos hablando para el pueblo de Israel, pero lo estamos hablando para el pueblo de Israel en identidad. En identidad, recuerde que estamos viendo o hemos estado viendo y estudiando que el pueblo de Israel fue redimido, rescatado de Misraim, de Egipto, llevado al Bamidbar, al desierto, para ir siendo formado y ir siendo formado en él una identidad. La identidad del pueblo de Israel, que es la misma identidad que usted y yo estamos formando, o que el Eterno está formando en nosotros a través de la espada del Ruach Kodesh, que es la bendita Torah. Gloria sea al Eterno. Y quiero invitarle para allá a lo que es el Brit Hadashah, a lo que es la carta a los Hebreos, Sefer Ibrim, capítulo 4, del verso 9 al 11, nos encontramos algo muy hermoso. ¿Qué nos dice el Brit Hadashah? Leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Recordemos. ¿Qué nos dice de esta manera? Por lo tanto, queda para el pueblo del Eterno que guarde el Shabbat, el día de reposo, como lo encontramos en Shemot, Éxodo, capítulo 20, versos del 8 al 11. Estamos hablando de ese cuarto mandamiento, que si te das cuenta, mi amado hermano o hermana, en las diferentes religiones, mayormente las cristianas, se brinca ese cuarto mandamiento, porque ahí dice esto equivale a sábado. Pero usted y yo acabamos de darnos cuenta y hemos estudiado muchas veces y habladolo muchas veces que Shabbat no significa sábado. Significa reposo o cesar. Yom Shabbat, día de descanso, día de cesar. Bendito sea el Eterno. Este es el cuarto mandamiento o la cuarta frase que encuentra en Shemot de Éxodo capítulo 20. Lo encuentra del verso 8 al verso 11. ¿Qué nos dice esa instrucción en la Torah? Recuerda el Yom Shabbat para apartarlo para Elohim, para Dios, como usted y yo lo conocemos. Y eso también lo podemos encontrar ahí mismo, en el Sefer de Shemot, en la bendita Torah, pero en el capítulo 31, verso 15. No lo lea, ese se lo voy a decir yo. Cuando dice que en 6 días todo tu trabajo será hecho, pero en el séptimo día, que es Shabbat, día de descanso, día de cesar, que ese Shabbat es para descanso completo, apartado para Jehová. Y hay una cláusula: cualquiera que haga algún trabajo en ese día de cesar, de reposo, será puesto a muerte. Y podemos decir, bendito sea el Eterno que estamos bajo la gracia y no bajo la pena capital de la Torah. Pero estamos en lo que es la dispensación, como se conoce, del Ruach Kodesh. Entonces puede haber una muerte espiritual, puede ser cortado espiritualmente por no entender y por no obedecer. Por eso encontramos que el Brit Hadashah nos dice, mira, muchos no han podido entrar en el reposo, no precisamente en el día, sino en el reposo del alma. ¿Por qué? Por desobediencia, por no entender. Porque es importante guardar el día, amén, aleluya, sí, pero también comprender que nuestra amada Mashiach Yoshua es Shiloh, es el descanso, es el reposo, pero también para nuestra alma. Amén. Bendito sea nuestra abacados. Entonces, cualquiera que hiciese un trabajo personal en lo que es el Yom Shabbat, sería puesto a muerte. Y eso es algo que le reclamaban a Mashiach. Pero recuerde, él que les dijo, miren, los sacerdotes hacen sacrificios el día de reposo y son sin culpa. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo sus propias obras o sus propios trabajos. Estaban haciendo, el trabajo del Eterno, la obra del Eterno. Así que usted y yo también hacemos lo que compete a las cosas del Eterno.
que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, muertos en delitos y pecados, trasladados de esa potestad del reino de tinieblas a la potestad de su luz admirable, y nuestro trabajo ahora es anunciar sus virtudes, anunciar lo que es las buenas nuevas de salvación. O como nos dice la carta de los Hechos, el libro de los Hechos, en el Brit Hadashah de los apóstoles, finalmente en el ministerio de Sheliach Shaul, apóstol Pablo, que él continuó predicando, anunciando el reino de Elohim, su justicia y el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yehoshua HaMashiach. Bendito sea nuestro abacados. Así que es algo que usted y yo tenemos que hacer. Y cuando estamos en día de cesar de nuestras obras, estamos haciendo las obras del Eterno. Porque el Yom Shabbat es para Él. Así que hay bendición cuando nosotros guardamos el Yom Shabbat. Y eso nos lo dice el Eterno a través de los labios de Yesaya Hanevi, del profeta Isaías. ¿Dónde lo dice? Recuerde, profeta Isaías. Pero en el capítulo 58, cuando usted va al verso 13, el Eterno le dice, y ponga atención, instrucción del Eterno, a través de los labios del profeta Isaías. Y dice, si retraes tu pie en Yom Shabbat, de perseguir tus propios intereses en mi día Kadosh, santo, apartado. Si llamares al Yom Shabbat un día de delicia, un día apartado de Jehová, digno de honrar, entonces, mire, solamente entonces lo honrarás, no haciendo tus cosas usuales, ni persiguiendo tus propios intereses, ni hablando de ellos, ni hablando tus propias palabras. Y si haces esto, dice el Eterno, encontrarás delicia en Jehová, te deleitarás en Jehová. ¿Y qué dice el proverbio? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá la petición de los anhelos de tu corazón. Pero ahí continúa diciendo a través de los labios del profeta Isaías, yo te haré montar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová ha hablado. Bendito sea el Eterno. Y bueno, hay muchos que dicen, pero eso fue allá en el pasado. Bueno, ahora quiero invitarte al Brit Hadashah, a lo que tú conoces como el tiempo de la gracia. Ahí a la besora segunda tetilla, Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, verso 8, ¿qué dice nuestro amado Adonai Yehoshua? O Adón Yeshua. Él dijo, porque el Ben Adam, el Hijo del Hombre, es Adón del Yom Shabbat. Es Señor del día de reposo. Yo soy quien decide lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer en ese día de reposo. Es lo que dice Mashiach. Yo soy el Adón, el Señor del día de reposo. Por tanto os digo que el día de reposo es hoy. Bendito sea Él. Bendito sea su nombre. Amén. Regresamos al verso 10 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus propias obras, como el Eterno de las suyas. Verso 11. Por lo tanto, esforcémonos, amados Ajim Behayot, ansiosamente para entrar en ese reposo. De lo contrario, caeremos como aquellos que no estaban convencidos, como aquellos que dudaban, como aquellos que les faltaba la emuná. No había entendimiento y faltaba la emuná para poner por obra lo que estaban leyendo. Así que usted y yo no solamente se trata de que lo entendamos, sino de que lo vivamos, como dijo Jacob Santiago. No se trata solamente de ser oidores de la bendita Torah, sino hacedores de la bendita Torah. Kadosh Baruj Hu, santo, bendito sea el Eterno. Así que, como nos dice ahí, el que entra en ese reposo de Jehová, reposa de su trabajo, así como Jehová reposó del suyo en el Yom Shabbat. Así que, amados Ajim Behayot, tomemos consejo y pongamos por obra. Debemos esforzarnos por entrar en ese reposo para que nadie
nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron, por lo cual aún no han entrado, como nos dice la carta a los hebreos. Bendito sea el abacados. Así que el reposo en estos versículos significa literalmente el cumplimiento de el Shabbat. Aleluya. Pero mire qué nos dice la bendita Torah. Vamos nuevamente, nos regresamos a la bendita Torah, al Sefer Baikra, Levíticos, capítulo 25, verso 2. Cuando el Eterno dice, dile a los Bene Israel, cuando ustedes entren, tiempo futuro, a la tierra que yo les estoy dando, la tierra misma observará un descanso de Shabbat para Jehová. Esto es cuando el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Hoy, ¿cuál es nuestra tierra prometida? ¿Cuál es? El Eterno nos ha hecho venir hacia Él. Nos ha traído hacia sí mismo. Y estamos disfrutando de la era del Mashiach, donde en el lugar donde Él nos ha plantado. Esta es nuestra tierra prometida, la era del Mashiach, donde estamos practicando. Y lo entendemos. La tierra misma debe de tener un día de descanso para Jehová. En este tiempo podemos darnos cuenta, de acuerdo a cómo ha aumentado las ciencias, la tecnología, los conocimientos de la agricultura en cuanto a la ciencia, pues es evidente que dejar descansar la tierra o dejarla sin cultivar un año, y mayormente si es el séptimo, es de gran beneficio para la tierra, porque se regenera, porque se nutre, porque se le deja descansar, porque toma nuevas fuerzas, porque se abona con la hierba que crece, con la que se seca y con todo ello. Es un ciclo. Pero a pesar, mis amados Sahim Behayok, de que dejar que la tierra descanse o dejar que la tierra no se cultive por un año mejora grandemente su fertilidad, este no podía ser el propósito principal de lo que es el año sabático. Porque si fuera así, el Eterno hubiera prometido aumentar la cosecha en el año siguiente al año de descanso. Estamos hablando del año octavo o del primer año de los otros 7. No en el anterior, como lo encontramos en la bendita Torah. Al prometer aumentar la producción en el 6º año, ¿qué estamos viendo aquí? Naturalmente este 6º año podría ser el menos productivo porque ya van 5 años que se le ha explotado. Entonces el Eterno nos muestra que es específica y exclusivamente su bendición la que es la causa del aumento del producto en el 6º año. Pues Él prometió que en el 6º año te daría para lo que resta de ese año, para el año 7º y para el 8º. Bendito sea el Eterno. Por otra parte, Rashi en Torah Emet nos hace un comentario conforme al año sabático, que es Shemitah en lo que es el hebreo. Nos dice Rashi que el significado literal es liberar y que esto comprende 2 aspectos: la liberación de las tierras en el sentido de la prohibición del trabajo agrícola y la liberación o condonación de deudas. Nos hace otro comentario en Torah Emet y nos dice que la tierra debe consagrarse al Eterno y que tierra en el Lashon Kadosh es Eretz, voz relacionada con la palabra ratzón, voluntad. Da como conclusión, de modo que la frase en cuestión tendría que significar la voluntad debe consagrarse al Eterno. Nuestra voluntad se debe consagrar al Eterno.
Hoy sabemos que por las cuestiones tecnológicas, pues la Tierra la hacen producir 3 o hasta 4 veces por año. Pero el Eterno dejó sus ciclos perfectos y correctos. Pero si nosotros podemos sujetar nuestra voluntad, someter nuestra voluntad a la voluntad del Eterno, a la soberanía del Eterno, pues va a haber bendición porque Él prometió, está escrito que el 6.º año nos daría para los años siguientes. Si lo creemos y lo ponemos por obra, podemos ver la gloria del Eterno. Si no lo creemos, vamos a seguir confiando en lo que el hombre ha buscado, en lo que el hombre ha encontrado para seguir haciendo producir la tierra. Entonces, ya no estamos obedeciendo al Eterno, ya no estamos obedeciendo su Torah o las leyes de su Torah, sino a la tecnología o a lo dispuesto por hombres. ¿Qué tenemos que hacer? Someter nuestra voluntad o consagrar nuestra voluntad a la voluntad de Jehová Sebaot. Pues nos dice Rashi, el nivel más excelso, más elevado, es cuando uno logra sublimar y consagrar la voluntad a la voluntad suprema. Nuestra voluntad a la voluntad del Eterno. ¿Y qué nos dice Sheliach Shaul? Que la voluntad del Eterno es buena, es agradable, es perfecta. Eso es lo que nos enseña Rab Shaul. Estamos hablando del apóstol Pablo. Bendito sea nuestro abacados. Vamos a ver otro comentario que nos hace Rashi para este verso número 2. Nos dice que la tierra deberá observar un periodo de descanso sabático y consagrado exclusivamente para el Eterno. Entonces, el Shabbat no es posesión exclusiva, vamos a entenderlo, no es exclusiva de lo que hoy se conoce como el pueblo judío. Pues también la tierra prometida no solamente es lo que ahorita geográficamente conocemos como la tierra de Israel. Recordemos, hay un gran territorio que es la tierra prometida a Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus. Entonces no solamente es una promesa exclusiva para el pueblo judío que conocemos ahora, sino es para toda la tierra de Israel y para toda la tierra. Hablando de toda esta hermosa creación del Eterno. Bendito sea nuestro abacados. Entonces, la tierra produce durante 6 años para su dueño. Estamos hablando del hombre que lo tiene en posesión. Pero el 7.º año, todo lo que la tierra produce es propiedad exclusiva de Jehová Sebaot. ¿Por qué? Porque la tierra y su plenitud son solamente de Él. Bendito sea nuestro abacados. El valor de la tierra de Israel no está limitado a lo que puede producir, hablando en términos de agricultura. Más bien la tierra de Israel tiene un valor intrínseco, propio e independiente de lo que es meramente la agricultura. Podemos darnos cuenta que durante el año de Shemitah, el año sabático, honramos a la tierra no por su producción y por el beneficio que podamos sacar o adquirir de ella, sino por su valor esencial. También, mis amados Ajim Bejayot, es necesario un descanso para aquellos que araban la tierra, para aquellos que pudieran desempeñar, para aquellos que trabajaban en el campo o en la agricultura, pudiesen desempeñar otras ocupaciones que también son necesarias. Y nos dicen los sabios de Torah, para estudiar Torah, para cumplir las fiestas, para guardar mandamientos, para honrar al Eterno. Los sabios de Torah también nos enseñan que el año sabático para la tierra también tenía el objeto de liberar
al pueblo de Israel de la codicia. Esto encontramos, liberar de la codicia. Algo muy importante, liberar de la codicia, pues no podían sembrar ni tampoco cosechar para mercar. Podían cosechar para comer, pero no para embodegar y no para hacer negocio. De lo contrario, ese dinero, ese capital que adquirían por lo que vendían, le pertenecía a Jehová Sebaot. Algo importante a destacar es que lo que era el quebrantar este tipo de normas, de leyes en la bendita Torá, sobre lo que es el año sabático, le trajo consecuencias al pueblo de Israel. Pues el pueblo de Israel, por este tipo de desobediencia o por no poner la suficiente atención a este mandato, a esta mitzvah en la bendita Torá, eh, tuvieron que soportar durante 70 años una cautividad. Y esto sucedió en Babilonia, ¿recuerda? Eso lo encontramos en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 36. Le voy a leer solamente el verso 21. Vamos para allá. Bueno, yo se lo leo y en casa lo estudia usted. Leemos versión de Josué Hamashiach. Nos dice el verso 21. Así fue cumplida la palabra de Jehová por medio de Yermiyah Haneví. Hasta que la tierra, dijo el Eterno a través de los labios de Jeremías el profeta, hasta que la tierra haya sido pagada en su Shabbatot por el tiempo que yazca desolada, guardó los Shabbatot hasta que pasaron 70 años. El pueblo de Israel habían fallado en guardar 70 años sabáticos durante un periodo de 490 años. En consecuencia, tuvieron que pasar por 70 años de cautividad. Estúdielo en casa para que entre un poquito más y se dé cuenta. A veces escuchamos esos mandamientos y dicen, yo no tengo que vivirlo. Pero si usted se dedica a sembrar, si usted se dedica a la agricultura, ¿qué dice el Eterno? Pruébame en esto. Pruébame en esto y verás si no abro las ventanas de los amain, de los cielos, y te bendigo hasta que sobre y abunde. Entonces, es de que lo ponga por obra. No tentando al Eterno, no retando al Eterno, sino para que usted se dé cuenta de que el Eterno es fiel, a su palabra, a su bendita Torah. Gloria sea al Eterno. Ahí para el verso 3 y 4 nos encontramos que estos versos nos aclaran perfectamente que en el año sabático, este año está relacionado precisamente con la tierra. Tenían que sembrar sus campos y podar sus viñas por 6 años. Pero en el séptimo año no sembrarían ni podarían sus viñas. Rashi nos dice en el comentario de Torah Emet, durante 6 años podarán sus viñedos. Y nos dice, recuerden lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías declara que el Eterno ve como su viñedo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dice, pues viñedo del Eterno son las huestes de la casa de Israel. Quiero invitarte a esa parte. Ahí en Yesayah Haneví, profeta Isaías, capítulo 5. Y yo te lo voy a leer un poquito. Nos dice de esta manera el verso 2 del capítulo 5. Mi amado tenía una viña en un cerro muy fértil. Él esclavó sus piedras y las despejó. La plantó con viñas escogidas. Edificó una torre vigía en medio de ella. Excavó en la roca un lagar. Esperaba que produjera buenas uvas, pero solo produjo uvas silvestres. Ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Yehudá, juzguen entre yo y mi viña. ¿Qué más puedo haber hecho por mi viña que ya haya hecho en ella?
Entonces, ¿por qué esperando yo buenas uvas? No las hubo, solamente produjo uvas silvestres. Ahora pues les diré lo que haré en mi viña. Le quitaré el vallado y será por botín. Quebrantaré su cerca y será pisoteada. Yo abandonaré mi viña, no será podada, no será labrada, y será cubierta de zarza y de espinos. También ordenaré a las nubes que no permitan que la lluvia caiga sobre de ella. Ahora bien, la viña de Elohim Sebaot, de Jehová Sebaot, es la casa de Israel, y los hombres de Judá son la planta que era su delicia. Así que yo esperaba justicia, pero produjo iniquidad. Nos dice Rashi, así como se poda y se cuida un viñedo, cada uno debe de trabajar en limpiar y desmalezar su propio viñedo interior, su alma, su corazón, deshaciéndose de los malos hábitos que impiden la revelación de su esencia más pura. En el libro de Tejilín, en el 80, verso 8, encontramos que dice, trajiste una vid de Misraim, echaste a los Goyim y la plantaste. Y en el Brit Hadashah encontramos como nuestro amado Mashiach Yehoshua, o como Yohanan nos relata ahí en el capítulo 15, verso 1 y 2, que dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Cada rama que en mí no da frutos, la quita. Y la que da frutos, la limpia para que produzca más frutos. Entonces, tomemos consejo. Es necesario entender que como pámpanos tenemos que ser limpiados para llevar más fruto, porque si no damos fruto, seremos arrancados, cortados, echados al fuego. Y si hemos estado dando fruto, tenemos que ser limpiados para dar más fruto. Y eso duele, porque es una poda. Bendito sea el Eterno. También nos damos cuenta que desde Bereshit hay una maldición sobre la tierra, así como sobre el ser humano. Cuando nos damos cuenta que es a través del sudor de la frente que Adán y Java, bueno, más bien Adán, tenía que extraer el pan de la tierra. En un día no muy lejano, la maldición será quitada de la creación, como lo dice Sheliach Shaul, apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, del verso 20 al verso 22, porque dice que la creación ha sido sometida, sujetada a vanidad de corrupción, no de buena gana, sino por causa de quien la sometió, pero se le dio una esperanza. La creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la gloriosa libertad que tendrán los Benei Elohim, porque sabemos que toda la creación gime y está con dolores de parto hasta ahora esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hay que cuidar esa creación. También esto nos lo dice el Eterno a través de los labios del profeta Isaías, en el capítulo 35, en el verso 1 y el verso 2, cuando nos dice que se alegrarán tanto el desierto, la tierra árida, y también la tierra seca, el Arabá. Él se regocijará y florecerá como los lirios, los lugares desérticos alrededor del Jordán reventarán en flores, se regocijarán con alegría y canto, y la gloria del Líbano les será dada, el esplendor del Carmel y el Sharón. Ellos verán la gloria de Jehová Sebaot, el esplendor de vuestro Elohim. Así que realmente el año sabático es un buen principio tanto en la agricultura como para el bien de la propia tierra. Bendito sea nuestra abacados. Así que es evidente que Jehová, vuestro Elohim, nuestro Dios, como creador, conoce lo que es mejor
para la tierra y para el trabajo de la agricultura. Bendito sea el Eterno. Y también encontramos más adelante cómo el Eterno tiene control de lo que son las necesidades físicas de su pueblo. Y estamos hablando de identidad, no solamente de un lugar físico. En este tiempo, de aquel que tiene identidad como pueblo del Eterno, como hijos del Eterno, los que pertenecemos a la Keilah de Yehoshua. Cómo de parte del Eterno estaban cubiertas todas sus necesidades durante este año sabático. La tierra era tan productiva que no era necesario sembrar en ese año. No era necesario. Como ahora se argumenta que es necesario porque si no, no alcanza, si no, no produce. No, no así, de acuerdo a la instrucción del Eterno. Nos podemos dar cuenta que ahí en el valle del río Éufrates, en los tiempos de Abraham Avinu, del padre Abraham, no era necesario sembrar nada en absoluto. El grano crecía sin que lo cultivasen. Crecía solo. En la tierra de Eretz, Israel, el suelo producía lo suficiente para cumplir o satisfacer las necesidades del propietario, de sus siervos, sus sirvientes, sus trabajadores, y aún para el extranjero, y aún para el menesteroso. Incluso el ganado podía sobrevivir y engordar, pastando en terrenos sin cultivar, porque el Eterno es fiel. Así que Jehová Sebaot se preocupó del cuidado del ser humano y de los animales, de sus hijos del pueblo de Israel, también por los extranjeros, también por los ricos, también por los pobres, durante ese año del reposo de la tierra. A todos les proveyó lo suficiente para comer. Y la prueba es que estamos aquí. Bendito sea el Eterno. Mas, sin embargo, no se podía cosechar nada, como lo hablamos hace rato, para comercializarlo. El Eterno estaba dando grandes lecciones en todo lo que estamos leyendo a su pueblo. ¿Y cuándo lo vivirían? Cuando entrasen a su tierra prometida. ¿Cuándo lo vamos a poner por obra? Esto que estamos leyendo, una vez entrando a nuestra tierra prometida. Hey, le tengo noticias. Todos los que estamos disfrutando de la era del Mashiach, ya estamos en nuestra tierra prometida. Ya estamos en el ensayo. Ya estamos en la práctica. Así que obedezcamos Torah. Bendito sea el Eterno. Para el verso 8, ¿qué dice el Eterno? Contarán 7 Shabbatot de años. 7 por 7 años. Estamos hablando de 49 años. Entonces aquí vemos que continúa el proceso de los múltiplos de 7. Se contaban 7 años sabáticos, lo cual daba un total de 49 años. El año siguiente, es decir, el año 50, era separado como año de jubileo. El año del jubileo era una continuación de lo que era la evolución del calendario hebreo, el cual nos rige aquí en la Keilah de Joshua. Bendito sea el Eterno. Y bueno, pudiésemos decir que era la mayor unidad de medida en ese tiempo. Pero bueno, también sabemos que hay una unidad de medida de los años en que el sol vuelve a comenzar su ciclo. Vamos a ver qué nos dice el verso 9. Dice el Eterno que en el 10º día del mes séptimo, estamos hablando de Yom Kippur, aleluya, del día del perdón, día de expiación, se tendría que hacer sonar el shofar fuertemente, y el shofar se sonaría por toda Eretz Israel, por toda la tierra de Israel. Así, este era el punto culminante de toda la estructura sabática de la nación. Era el llamado Shenat Hayobel, el año del jubileo, el año del jubileo. Y en muchos aspectos era el periodo más esperado y alegre de la economía y la sociedad del pueblo de Israel. Amén. En identidad también, porque estamos
hablando también de este tiempo. Después de que Israel estuviese establecido en su tierra prometida, no era difícil imaginar cómo el sonido de un shofar podría ser escuchado desde Dan en el extremo norte hasta Beersheba en el extremo sur. Bendito sea el Eterno. Así como estamos esperando un sonido de shofar que se escuchará en toda la tierra. Bendito sea nuestra abacados. El gran toque de shofar. En aquellos tiempos nos dice la bendita Torá que la gente podía hipotecar su tierra durante 50 años, pero en el año del jubileo la tierra volvería a su propietario original, a sus descendientes. Y estamos hablando que la tierra podría tener propietario, pero sobre la tierra, porque la tierra y su plenitud sigue siendo de su creador, de nuestro creador, de Jehová Sebaot. Así que de esa manera el Eterno estaba protegiendo al propietario para que no perdiese la posesión de la tierra. La posesión de la tierra. Dueño de la posesión de la tierra. Así que si un ser humano se hubiese vendido a sí mismo como esclavo, cuando sonase la trompeta del día de expiación, saldría en libertad. Pero estamos hablando de el año del jubileo. Así es como nosotros somos liberados en esta actualidad. Podemos ver que en lo que es el idioma griego, para trompeta es kerux, del verbo keruso, que significa proclamar o anunciar. Así que el año del jubileo puede compararse con esta época en la que usted y yo estamos, en la que opera la gracia de Jehová Sebaot, a través de la obra redentora de Mashiach y Yehoshua. Así que cuando las buenas nuevas, las noticias de salvación son anunciadas, predicadas a los esclavos del pecado y cautivos del Hasatán, aleluya, en el año del jubileo, todo recobra su libertad y queda, bueno, como sombra profética se cancelaban las deudas, las hipotecas, y de manera espiritual también. Recordemos que cuando le entregamos nuestra vida a nuestro amado Yehoshua HaMashiach, el pecado quedó saldado porque Él pagó el precio de ese pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Quién lo pagó? Mashiach Yehoshua, ¿dónde? En el madero de sacrificio. Amén. Ahí en la cruz del Calvario. Así que todo ha quedado solucionado y usted y yo, las personas, quedamos en libertad. Ya no estamos en deuda con el Eterno. Por eso dice el Brit Hadashah, justificados pues por la emuná, tenemos shalom para con Elohim. ¿Por qué? Porque ya no le debemos nada. Ya no le debemos nada. Fue nuestro jubileo. Nuestro pecado fue perdonado. Ya no tenemos deuda con el Eterno. Abba, perdona mis deudas como también yo perdono a mis deudores. Así que te tengo noticias. Ya no le debes al Eterno. Estás en Shalom. Pero hey, ya nadie te debe a ti. Nada que mi papá me abandonó y está en deuda. Nada que mi madre me pegó y está en deuda. Nada que mi abuelita me bañó con agua fría de niño y está en deuda conmigo. Ya nadie te debe nada. Todas esas cuentas pasan directo con el Eterno. Bendito sea nuestra Abacados. Así que aquí podemos encontrar cómo la bendita Torah nos explica que toda propiedad y posesión debían volver al propietario original. Hablando de la tierra, hablando de la casa, hablando de sus posesiones. Así se evitaba que un individuo o un grupo adquiriese en posesión la mayor parte de la tierra, mientras que el resto empobrecía. El Eterno siempre pensando en todos. Así que esta ley de la bendita Torá tendía a lograr un equilibrio social, económico y social. Así que el plan de Jehová Sebaot disponía que él retuviera la propiedad y sus hijos, los israelitas, la poseyeran a perpetuidad. Bendito sea nuestro abacados. Y también de ahí podemos ver cómo se podía rescatar la propiedad
cómo se podía redimir, cómo se podía rescatar. También las propiedades en las ciudades amuralladas también lo podemos encontrar ahí. Un tema muy hermoso es que había una Torá, bueno, hay una Torá, está vigente, prohibición de usura o de interés entre los Bene Israel. Estamos hablando de identidad. Dice, no le cobres usura o interés. Debes de temer a Jehová vuestro Elohim para que pueda vivir tu hermano junto a ti. Nos dice Rashi, Nesej o Marbit. Usura o interés significan absolutamente lo mismo. La Torah menciona a ambos para responsabilizar doblemente al transgresor. Rashi nos dice que Nesej significa mordida o mordidura, pues el pago de intereses significa para el deudor una muerte lenta, como la provocada por la mordedura de un perro que está enfermo. Así que cuando cobramos interés, le estamos mordiendo, nos estamos comiendo a nuestro prójimo, a nuestro hermano. No lo estamos comiendo, lo estamos mordiendo. Le estamos mermando su fuerza, su trabajo, no lo estamos comiendo. Por eso dice el Eterno, no le prestes tu dinero a interés, ni le des alimentos por los que te tiene que pagar una usura, un interés. Yo soy Jehová vuestro Elohim. Yo los saqué de la tierra de Misraim, que estaban ustedes, ¿qué? En esclavitud. Y los saqué para entregarles la tierra de Canaán, para ser míos, dice el Eterno. Así que tenemos que entenderlo y hacer tikkun, corregir si estamos actuando mal en esas áreas. Amén, mis amados Ajim Behayot. Aleluya. Y bueno, mis amados, todavía hay mucho más tela que cortar, pero por cuestiones de tiempo, aquí voy a dejar mi comentario. Encontramos también sobre los esclavos hebreos que estaban bajo pueblo no hebreo. Bendito sea el Eterno. Y así nos encontramos más y más y más. Pero quiero que vayamos al capítulo 26. El Eterno, para concluir, el Eterno dice, no se hará ningún ídolo para ustedes, ni erigirá ninguna estatua tallada ni en piedra, ni de señal, ni pondrán piedra tallada en ningún sitio de su tierra para inclinarse a ella. Yo soy Jehová, vuestro Elohim. Guarden mis Shabbatot y reverencien mi lugar santo. Yo soy Jehová. Así que hay recompensa por la obediencia. Nos conviene obedecer la bendita Torah. Hay recompensa. Nos dice Rashi. Leemos en el primer versículo de la presente sección. Si ustedes caminan en mis decretos, expresión que alude a que nunca debes conformarte con el nivel espiritual en el que te encuentras, sino que debes seguir caminando y evolucionando, procurando siempre ascender más y más. Lo que ayer aceptaste solo en base de la fe, hoy debes tratar de aprenderlo con tu razón, de modo que puedas orientar tu fe a objetivos cada vez más trascendentes. Fe no es carencia de lógica, es una cualidad por sí misma que trabajándola y desarrollándola te abrirá las puertas a un mundo más elevado. Así que mis amados, Ajim Behayot, el que tiene oídos, que oiga lo que el Eterno dice a través de su bendita Torah. Hasta aquí mi comentario. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Shabbat Shalom, Lehit Raot, y sigamos escuchando las demás enseñanzas de los demás maestros. ¿Por dónde? Por Radio Shalom, la estación con el Ruaj. Aleluya. Amén.